Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? En el presente video vamos a repasar lo visto en el primer trabajo y voy a explicarles a Platón y Aristóteles, es decir, sus influencias en nuestra concepción del Estado. Pero empecemos desde lo más básico, empecemos de la pregunta primordial con la cual arrancamos este curso. ¿Qué es el Estado? Dimos una definición para salir del paso, pero vamos a mostrar que pensar al Estado, y sobre todo al Estado moderno, implica pensar muchos problemas, muchos de los cuales no están resueltos, muchos de los cuales todavía no están planteados. ¿Por qué digo que no están planteados? Porque el Estado, como toda construcción humana, no es de una vez y para siempre, y está sujeto a cambios históricos. Pero volvamos a la definición para salir del paso. Podemos decir que el Estado es una forma política y jurídica, es decir, un orden político y un orden legal a la vez, que ejerce un dominio sobre una población y sobre un territorio. Y que podemos llamar ese dominio, a esa capacidad de decisión que tiene el Estado, soberanía. Pero para que esos elementos se reúnan y podamos hablar de Estado, hay que hacerle una pregunta fundamental a la historia. ¿Hubo siempre Estado? Hay dos posibles respuestas. Podemos decir sí, en todas las épocas hubo Estado, o mejor dicho, desde que la humanidad se volvió sedentaria y se fue organizando en torno a aldeas, se fue desarrollando un orden político llamado Estado. Pero claramente los estados que existen en épocas antiguas no tienen nada que ver con los estados que nosotros conocemos en nuestra época. En ese sentido es que podemos hablar de tipos de estados. Podemos hablar de estados antiguos, estados feudales, estados absolutos, estados modernos o estados capitalistas. Podemos hacer una larga lista de tipos de estados. Pero podemos responder que no hubo siempre Estado, y que el Estado es una construcción moderna, que cuando hablamos del Estado hablamos de una época que podemos llamar modernidad. Veamos la siguiente frase que puede contener las dos posturas, que corresponde al comienzo de un libro fundamental para la comprensión de la política. Hablo del Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo dice: todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Si observamos la frase detenidamente, vamos a ver que Maquiavelo parece encuadrarse en la primera respuesta. Todas las dominaciones que han ejercido soberanía sobre los hombres son Estado, es decir, que siempre han existido los Estados y podemos hablar de tipos de Estados. De hecho, Maquiavelo habla de dos, las repúblicas y las monarquías. Si bien dice principados, con principados se está refiriendo a las monarquías. Pero si ponemos la frase en el contexto en el que fue escrita, es decir, en 1532, tal vez podemos responder que el Estado no existió siempre. ¿Por qué? Porque Maquiavelo está parado en el medio de dos épocas, el final de la Edad Media y el lento comienzo de la modernidad. Es decir, que esa afirmación en donde hay algo que se llama Estado y donde hay algo que investigar, es al mismo tiempo que una preocupación por algo que existe, una invención de algo que está en pleno desarrollo, es decir, el Estado moderno. Verán que la respuesta a la pregunta de si siempre ha existido Estado no es tan simple. Elijan ustedes con cuál de las dos respuestas se quedan. Lo que sí, tengan siempre en cuenta que las características del Estado moderno son bastante originales respecto de las experiencias de otras épocas históricas. Ahora, en lo que sigue del curso, vamos a ver que la preocupación por el orden político, por más que lo llamemos Estado o no, ha sido una larga preocupación en los grandes pensadores clásicos. Por eso en lo que sigue de la materia, vamos a ver a varios pensadores que no solo estudiaron al Estado, sino que de alguna manera influyeron en su formación. Para esto vamos a partir de los filósofos griegos que han hecho un gran aporte no solo a las filosofías modernas del Estado, sino a la ciencia moderna. Vayamos al contexto donde surgieron estas ideas antiguas que tanto influyeron en las cabezas modernas. Vayamos a la Grecia clásica. Ya estuvimos viendo qué era la polis griega. La habíamos definido como una comunidad política con leyes e instituciones propias en la que sus habitantes ejercían una intensa vida cívica y tenían un fuerte peso en las decisiones de gobierno. Una comunidad donde era más importante la vida pública que la vida privada. De todas formas, pese a la novedad de la activa participación de los ciudadanos, las polis tenían diversas formas de gobierno que oscilaban entre aristocracias y las monarquías. La polis llamada Atenas, sin embargo, generó un nuevo tipo de polis, la polis democrática, que si bien excluía a las mujeres y a los esclavos de la vida política, consistía en un orden donde estrictamente gobernaban los ciudadanos. Es en el siglo V a.C., también conocido como siglo de Pericles, que se llama así por el gran líder de Atenas, donde no solo se produjo un gran desarrollo democrático del sistema, sino una prosperidad económica y cultural impresionante. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Atenas, de convertirse en una potencia en el mundo griego, comienza una larga decadencia.
En el año 431 a.C. estalla la guerra del Peloponeso, que enfrenta a las dos polis más poderosas de Grecia, Atenas y Esparta. La guerra dura más de 30 años y Atenas es derrotada. Muerto Pericles en una epidemia que se produjo durante la guerra, Atenas va a perder la guerra y su democracia. Una dictadura llamada el Gobierno de los 30 Tiranos va a firmar la paz con Esparta. Luego, una revuelta social contra esta dictadura va a restaurar la democracia. Pero esta nueva democracia va a estar lejos de la democracia perdida antes de la guerra. El esplendor democrático empieza a encontrar una dura decadencia que lleva a una serie de pensadores de la época a reflexionar sobre el orden político. Preguntas tales como ¿cuál es el orden político más justo? Le van a quitar el sueño a estos pensadores. Los pensadores que vamos a ver en esta clase van a ser Platón y Aristóteles, que creo que no hace falta decir que son dos de los filósofos más importantes que ha conocido la humanidad y que, aunque no lo sepamos tanto, han influido a través de los siglos en nuestra manera de pensar. Empecemos por Platón. Platón va a ser un crítico despiadado de la democracia. Podemos tal vez comprenderlo y decir que Platón es un desencantado de esta democracia en declive como muchas personas de su época. ¿Qué es lo que odia Platón de la democracia? Podemos decir que lo que odia es que el pueblo decida. Esto suena fuerte, pero tiene un fundamento. Para Platón el pueblo es principalmente pasional y muy manipulable por ciertos profesionales de la manipulación. El pueblo de por sí odia la verdad, no le interesa la verdad. Al pueblo solo le interesa escuchar aquellas palabras que le agradan. Al pueblo le gusta que lo adulen. Para Platón esto hace a la democracia un sistema peligroso, ya que el pueblo es muy manipulable por aquellos líderes que logren seducirlo. Por decirlo de una manera muy cruda, la democracia es el gobierno de la ignorancia, que solo puede llevar a la destrucción de la polis. Por esto, Platón nos dice que no podemos basar ningún orden político en la democracia. Platón va a desarrollar este problema en su libro La República. En este libro, hace unas preguntas filosóficas y éticas muy importantes. ¿Qué es la justicia? De hecho, aunque el libro tenga por título La República, el tema de este libro es la justicia. Todo el libro de Platón va a ser un largo análisis para poder responder esta pregunta, que si bien la va a ir contestando sobre el final, se va a ir transformando en cómo construir un orden político conforme a la justicia. Pero partiendo de esta primera pregunta, Platón va a sostener que un orden político justo es un orden de saber. Solo podemos tener un orden político estable y por tanto justo si lo hacemos conforme a la verdad. ¿Y quiénes pueden conocer la verdad? La respuesta de Platón es los filósofos. La idea de Platón es esta: si podemos reunir los que más saben con el poder político, podemos romper el orden de injusticia existente, donde gobiernan los ignorantes. Un estado así necesariamente rompe la igualdad democrática, ya que es un estado jerárquico, piramidal, organizado desde el saber más cercano a la verdad, es decir, los filósofos, y por tanto los filósofos deben gobernar, hasta la base de la pirámide donde se encuentran los campesinos y artesanos, que poseen menos saber. Para que un orden justo funcione, dice Platón, es necesario de cierto que en la polis haya quienes manden y quienes sean mandados. Este intento de Platón de un estado ideal gobernado por filósofos fue un completo fracaso práctico, porque Platón no advertiría, sino mucho tiempo después, de este libro, que conocer la verdad no es necesariamente lo mismo que saber gobernar. No obstante, Platón representa para la historia de la filosofía política el primer intento de planificar un estado y una sociedad. Pasemos a Aristóteles. Aristóteles es el gran discípulo de Platón, y como todo gran discípulo que se precie como tal, tiene que tener la gran habilidad de poder contradecir a su maestro. Este es el caso de Aristóteles. Aristóteles está observando un contexto todavía más grave que el que Platón observaba cuando escribió La República. Es decir, la democracia ateniense e incluso la situación de Grecia era todavía más compleja y estaba todavía en mayor decadencia. Sin embargo, trató de abordar el problema de otra manera. Él creía que se podía hacer una ciencia de la política, que él estrictamente entendía como una ética, es decir, había que observar a los gobiernos en razón de poder alcanzar el mejor gobierno de acuerdo con un criterio de bien, un principio ético. En ese sentido, podemos decir que seguía el curso de Platón, pero a diferencia de su maestro, no trataba de construir el estado más perfecto, sino estudiar los estados realmente existentes y ver cuál más se adecuaba con los fines de la ética. Esta manera de ver las cosas ha hecho que a Aristóteles se lo considere un materialista. Vamos a entender esto en dos sentidos diferentes. Por un lado, lo que veníamos diciendo, en vez de pensar un estado ideal, idear y planificar un estado, Aristóteles estudia los gobiernos que existían en la época, es decir, no parte sobre lo que debería ser un gobierno, parte de lo que los gobiernos son. Por otro lado, materialista quiere decir que entiende que los gobiernos pasan por los estados de la materia, nacen y mueren,
es decir, florecen y se corrompen. Por esto vamos a prestarle atención al estudio que hace Aristóteles, que se encuentra en su libro La Política. En este texto hace un estudio sobre las constituciones. Noten que acá Aristóteles no hace, como nosotros hicimos en clase, una distinción entre lo que es el gobierno y el Estado. Para él son lo mismo. ¿Está errado Aristóteles por esto? Como dijimos en el principio del video, no estaría errado, porque la distinción entre gobierno y Estado tiene que ver con su desarrollo histórico. En algún sentido no está mal como lo piensa Aristóteles, se corresponde con la mirada de la época. No obstante, Aristóteles va a hacer una clasificación de los gobiernos que va a ser usada durante más de 2000 años. Podemos decir incluso que se utiliza de alguna forma en la actualidad y mucho. ¿Cómo funciona la clasificación de Aristóteles? De la siguiente manera. Clasifica los gobiernos según la cantidad de gobernantes. Si tengo un gobernante, tengo una monarquía. Si gobiernan unos pocos, una aristocracia. Y si gobiernan la mayoría, una república o politeia. Pero Aristóteles, como vimos que era materialista, realiza al mismo tiempo una segunda clasificación entre gobiernos puros e impuros, o formas rectas y formas desviadas. Entonces, cuando la monarquía, que es el gobierno de uno solo, se corrompe, es decir, cuando el monarca se guía solo por sus caprichos, sin importarle sus gobernados, se transforma en tiranía. Lo mismo pasa con el gobierno de unos pocos, es decir, la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores y de los más virtuosos. Ahora este gobierno se corrompe o se desvía en una oligarquía, lo que quiere decir que se transforma ya no en un gobierno de los más sabios o los más capaces, sino en el gobierno de los más ricos. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre cuando ese grupo de sabios pierde de vista a sus gobernados y utiliza el poder para su propio beneficio. Por último, el gobierno de muchos, en su forma pura, se llama república o politeia. La característica que tiene este gobierno es que se guía por la regla de la mayoría. Antes de explicar en qué consiste, vamos a presentar su forma impura o desviada, y para Aristóteles es la democracia. La democracia es más que la tiranía de las mayorías, es el gobierno de los pobres. Aquello que Platón tanto denunciaba, también aparece denunciado en Aristóteles. Entonces, ¿en qué consiste la forma pura para que la democracia sea una forma impura? La politeia o república es una democracia censitaria, es decir, es una democracia restringida. No todos pueden participar de la democracia. Para decirlo de alguna manera, la politeia es un intermedio entre la aristocracia y la democracia. ¿Por qué es pura respecto de la democracia entonces? Primero, es más estable. Y es estable porque este gobierno reconoce algo fundamental: no somos iguales. Para Aristóteles, las desigualdades son naturales. Llega a decir que las mujeres y los esclavos son inferiores a los varones libres, y esta inferioridad es por naturaleza. Decir que son desiguales por naturaleza quiere decir que esta desigualdad está predeterminada y no debe cambiarse. ¿Qué hace la democracia entonces? Extiende la mayoría habilitada para participar hacia los pobres, es decir, en términos de Aristóteles, genera una igualdad artificial que corrompe al sistema político y lo vuelve inestable, lo vuelve presa de los caprichos de las mayorías empobrecidas. Como verán, en nuestros términos modernos, podemos decir que Aristóteles es un demócrata siempre y cuando la ciudadanía no se extienda hacia los pobres y hacia otros sectores que deben estar excluidos de la vida política. Llegados hasta acá, recapitulemos. Platón va a hacer algo que veremos repetido en las filosofías políticas modernas: el intento de construir modelos explicativos que den forma a un Estado. Aristóteles va a brindar a esas mismas filosofías un esquema teórico cuya fundamentación y consecuencias van a influir al pensamiento político moderno. Veremos eso a lo largo de la materia. Para finalizar este video, veamos el ejercicio que tenían para hacer. Bueno, la pregunta 1 puede tener varias respuestas según lo que ustedes opinen. En algún sentido es una pregunta libre. Pueden tomar un país cualquiera y cuando lo comparen con el nuestro pueden decir que tal vez la Argentina y el otro país encajen mejor en alguna de las 6 formas de gobierno sin que sea la democracia tal cual la define Aristóteles. El tema es cómo lo fundamenten. Vamos a saltar la pregunta 2. En caso que no entiendan el texto, lo veremos mejor en clase. Respecto a la pregunta 3, una clave importante para poder resolverla es que Edipo, como rey, no sabía que se había casado con su madre y que había matado a su padre. Este no sabía lo pone en el lado opuesto del rey filósofo de Platón. Trabajen eso y traten de resolverlo. Y nos vemos en el próximo video.